que corresponde a todo lo que se había especificado ya en anterior clase, donde en la parte de captura de requisito deben tomar nuevos casos de uso, es decir, cuáles serán los casos de uso que estarán involucrados en el ámbito del desarrollo, es decir, de la implementación, para que cada uno de estos casos de uso puedan seguir su iteración y sus incrementos. Entonces es así de que una vez que ustedes han identificado, han desarrollado el diseño del caso de uso, luego han hecho la tablita donde establecen la comunicación de los casos de uso con todas las respectivas funcionalidades que tiene, siguen con la parte del análisis, que es el siguiente flujo de trabajo, donde cada caso de uso nuevo que ustedes han identificado tienen que hacer su diagrama de comunicación. A ese diagrama de comunicación deben realizar su análisis de clase para que puedan elaborar su diagrama de clase relacional con la clase interfaz, clase control y clase entidades. Pero si ustedes ven de que en alguno de los paquetes identificados en la arquitectura del análisis hace falta tal vez colocar algunos otros casos de uso que no fueron identificados antes, eso se llama ajustes. Eso se denomina de que se debe trabajar bajo siempre el refinamiento se denomina para poder tener exactamente lo que se requiere, ¿no es cierto? Lo mismo en el ámbito del prototipo, cuando hacen en captura de requisito, también debe ajustarse a lo que ustedes consideran que va a ser considerado o va a tener como conjunto de campos para ser trabajado con ese caso de uso. Además de que una vez que ustedes realizan el flujo del trabajo del análisis, se tiene que trabajar con el flujo de trabajo del diseño. Esto fue lo último que hicimos. Dentro del diseño tenemos dos actividades que se comentó que iba a estar incluido. Uno viene a ser el diseño de caso de uso que fue trabajado en la iteración número 2 mediante los diagramas de secuencia. Ahora lo que hacemos es la continuación. Eso implica de que ahora los nuevos casos de uso que corresponden a la iteración número 3, que ya tiene su diagrama de comunicación también en el análisis, del punto de vista del diseño, utilizamos el diagrama de secuencia. Entonces eso es lo que se debe trabajar para luego decir implementar el caso de uso. Entonces dentro del código ustedes me imagino que lo primero que hacen es implementar la clase. Entonces dentro de esa clase implementa sus métodos que obviamente son manejados por los controladores para poder trabajar bajo la característica de la visualización, tanto de la presentación como la lógica de negocio y a los datos que debe acceder para que pueda trabajar bajo ese escenario. Entonces, todo eso corresponde, una vez ya implementado, se debe trabajar con lo que se denomina prueba del caso de uso. Entonces, hacen las pruebas respectivas, esas pruebas ustedes lo van elaborando a medida que cada caso de uso va funcionando. Incluso ustedes evidencian y verifican su base de datos si fue actualizada la información, si corresponde hacer alguna consulta o tal vez algún reporte que ustedes también ya corresponde hacer. No se olviden que esto debería estar trabajado bajo esa característica. Ahora, lo último, jóvenes, ya lo último que se quedó con ustedes es que cada grupo trabaje con el diseño de arquitectura. Entonces, dentro de este diseño de arquitectura, se recomendó que para modo de revisión, no para enviar de forma obligatoria en plataforma, sino para revisar aquí en clase,
que ustedes de su proyecto hagan los dos artefactos. Entonces, dentro de este diseño de arquitectura, se había comentado que se haga la arquitectura física, que viene a ser los modelos de despliegue, que UML lo conoce como diagrama de despliegue, donde ustedes tienen un conjunto de nodos, pero esos nodos deben estar desde los servidores en la nube. Hasta estas alturas, también eso, recalcar un poquito, ¿se acuerdan? Fue ya mencionado de que ustedes también para esta presentación deberían estar trabajando con servidor en la nube. Eso también lo anotaremos acá, ¿sí? Con el servidor en la nube, para que esto pueda ser trabajado bajo esa característica. Y como lo estamos trasladando, entonces lo vamos a actualizar esto. Vamos a decir miércoles será la presentación, ¿ya? Miércoles 29 será la defensa en todo caso. Van a defender su trabajo el miércoles y el documento me lo envían el martes 28. Si han revisado su plataforma, van a poder ustedes encontrar de que la información ya ha sido actualizada y está ahí para que ustedes puedan trabajar bajo estas características. Entonces, este servidor, mejor si ahora ya lo podemos ir revisando, porque no se olviden que ya estamos cerca de la presentación final. En todo caso, estamos en la recta final del semestre. Por lo tanto, vamos a hacer 4 iteraciones. Esta es la iteración número 3 que presentan. Luego preparamos lo que falta, ya, lo que falta para la iteración número 4. Y ya sería la presentación final con toda la elaboración y las características de implementación que faltan para que ustedes puedan trabajar bajo lo que se ha identificado en algún momento en el objetivo. Ustedes han dicho que deben desarrollar un sistema de información con los siguientes procesos. Además que han definido un conjunto de objetivos específicos que me ayuda para poder alcanzar cada una de las metas que era desarrollar el proyecto de lo que viene a ser el desarrollo del software, del rubro o del caso de estudio que ustedes han seleccionado desde el comienzo. Entonces, lo que corresponde ahora, fíjense, sería de que si alguien tiene su diagrama de despliegue, puede mostrarlo, o si tiene su diagrama organizado en capas también, recordar tal vez un poquito más, ya, lo que habíamos ido ya trabajándolo, ver de que en cada una de las características que nos corresponde esta vez de acá, el diseño de la arquitectura, donde identificamos los nodos que participan o que se utilizan en todo caso, o se utilizarán, si es que todavía sigue en desarrollo el código de lo que será la aplicación después. Y sobre todo lo que dice aquí, la configuración de la red. Estamos hablando de una red. Podemos hablar del tipo de red que corresponde. Cuando yo hablo de una red LAN. Puedo hablar de una red WAN. Puedo hablar de una red MAN, dependiendo de qué característica tiene el cumplimiento. La estructura del escenario que pretendemos hacer con el proyecto es una red WAN. ¿Por qué? Porque la aplicación es web. Significa de que todo lo que ustedes están haciendo debería estar funcionando en la web, donde uno o muchos usuarios deberían tener la característica de acceder a la aplicación y poder trabajar sin ningún tipo de problema. ¿No es cierto? Entonces eso implica de que a medida que ustedes van haciendo, se van dando cuenta. Inclusive, se había comentado de que cuando ustedes ya lo llevan a la nube,
van a ver ustedes de que se hace un poco más lento. Entonces, ver cómo se puede, tal vez, no llegar a ese nivel, sino de repente ver la posibilidad de que tenga una, una velocidad adecuada. A veces hasta su misma base de datos tienen conflicto, entonces ver de que todo eso ir subsanándolo aquí en la iteración número 3 para que tengan el tiempo de poder ir acomodando, mejorando, en todo caso, solucionando algunos conflictos que puedan ocurrir para que en la presentación final, obviamente, sí o sí, la presentación tiene que estar en un servidor de la nube, pero ya sin nada de conflicto, ¿no? Por eso se está solicitando de que en la iteración número 3 de la presentación del miércoles podamos ya trabajar con el servidor en la nube. Se dejó de que libremente ustedes eligen, vean un sitio gratuito con característica de que tengan la compatibilidad con todo lo que ustedes están trabajando con sus herramientas de desarrollo, puedan trabajar sin ninguna dificultad. Entonces, dentro de la arquitectura, como es una red, hasta el tipo de topología, el medio, los modos, en realidad eso es una red física, por eso hablamos de una red física. Hasta la impresora que utiliza la persona cuando es presencial. Fíjense que cuando es presencial, la persona que atiende al cliente, el punto de venta, no solamente tiene un equipo, ¿no es cierto? Tiene una impresora porque por cada una de las compras que hacen sus clientes, aparte de que usted le entrega todos los productos adquiridos por el cliente espera llevar también un comprobante. Entonces, usted le da una nota de entrega o una nota de venta, o de repente tiene una facturación electrónica en línea. Entonces, lo que le está dando es una factura en línea. Eso significa de que si yo tengo un sistema, debe cumplir con ese tipo de características. Luego, fíjense, en el diseño lógico, identificamos los subsistemas. Entonces, eso de identificar subsistema es consolidar en todo caso para el caso del proyecto, porque en análisis de arquitectura, cada grupo ya identificó quiénes son sus paquetes. Entonces ustedes saben la cantidad de paquetes que tiene su trabajo, desde el paquete de administración de usuarios, sus paquetes que han identificado para todas las funcionalidades de su proyecto. Entonces esos paquetes deben navegar a través de las 4 capas. En realidad tiene 4 capas, ¿no es cierto? Desde la capa de presentación, que viene a ser prácticamente toda la interacción que va a ir hacia el cliente, hacia los usuarios. La capa donde se va a ir viendo la parte de las características que han organizado su código, en la parte ya del lenguaje de programación. Eso se llama la capa de aplicación, ¿no es cierto? La capa intermedia, donde definen todo el área de los datos, y la capa de software del sistema, donde ustedes van definiendo su servidor de la nube que tienen, y ahora el software, ¿no? ¿Cómo lo tienen? Entonces, todo eso es este sector. Para eso hemos hablado ya en la anterior clase, las características, lo que tiene un diagrama de despliegue, físicamente el nodo que va a navegar en el diagrama de despliegue, la forma como se va a ir evidenciando cada uno de estos nodos, ¿no es cierto? Ustedes van. Y habíamos hecho alguna mención de algún caso de estudio, como era contabilidad, activo fijo y administración de usuario, para poder un poquito hacer la especificación de estas capas, ¿no? De estas capas que ustedes ya lo conocen. Entonces, por ejemplo, si alguien utiliza Google Cloud, por decir, ahí están subiendo toda su información, tanto de la aplicación como de los datos. Uno de estos paquetes sería eso, ¿no es cierto?
Entonces, esa es la característica, es por eso de que necesitamos, incluso hasta para hacer el diseño del que está organizado aquí en CAPA para la parte de la arquitectura lógica, necesitamos saber cuál es su servidor en la nube. Entonces, es importante que ustedes ya lo tengan a estas alturas para que ustedes lo puedan evidenciar y puedan ver las distintas características que existen dentro de este ámbito, ¿ya? Y tenerlo en el documento y a la hora de la presentación. Entonces, si yo miro acá y está el nombre del servidor de la nube que tienen, es porque ahí está prácticamente trabajando y ustedes en el momento que presentan no será pues localhost, ¿no? Sino directamente estará conectado en la nube. Significa que esta base de datos ya está en la nube. Por eso es que aquí dice, miren, si yo tengo aquí mi base de datos, estoy prácticamente recuperando la información del servidor de datos que está en la nube. Entonces, por eso necesito que se llama mi servidor de la nube. Entonces, si yo aquí tengo esa base de datos, la debo recuperar. Si yo en contabilidad quisiera hacer un comprobante de ingreso, seguramente me voy a ir justamente a la tabla que corresponde de ingreso. Y en esa tabla donde yo necesito de repente capturar el tipo de cuenta, tengo que ver en la base de datos a qué información corresponde. Entonces, si yo aquí tengo una interfaz en contabilidad, que voy a hacer un comprobante de ingreso, porque pasa de que sucedió una venta de repente en el negocio, debo hacer dos tipos de cuentas. Entonces, todo eso va a ir así, miren cómo lo ven. Entonces, esa es la característica en la cual ustedes deben ir trabajándolo. No siempre contabilidad va a ir a un solo paquete, puede ir a más, puede ir a dos o puede ir a tres de repente. Entonces, si va a tres, obviamente es porque estoy necesitando o recuperando algún tipo de información para que yo pueda trabajar dentro de alguna información que estará en algún caso de uso para poder trabajar de una manera muy específica y poder trabajar de acuerdo al caso de uso de la funcionalidad que debe tener para que esto pueda ser presentado. Entonces, esa es nuestra iteración número 3, jóvenes. Hacer un poquito, como le decía, un recordatorio, una aclarativa, para que todos ustedes me presentan. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué grupo tiene? ¿Qué grupo tiene ahorita para presentar? ¿El grupo 1 lo tiene? ¿No hicieron? ¿Se olvidaron? Esto era para el miércoles incluso, ¿no? Porque el lunes era el examen y el miércoles tenían que traer. ¿Se acuerdan? ¿El grupo 2 tampoco tiene? ¿Ningún grupo ha trabajado para hoy día? Bueno, jóvenes, comentarle de que no es un día la programación, ¿no? Ustedes saben que el tiempo que más absorbe es a la hora de programar. Eso significa de que si se han dejado tanto, por lo menos tienen un fin de semana para poder hacer la programación, que es lo que más tiempo consume, ¿no es cierto? En fin, ustedes hacen el modelito de repente en un rato, pero la funcionalidad, la parte donde ustedes deben programar, eso es con tiempo, con responsabilidad y con asignación de trabajo con cada uno de los participantes. Por eso son grupos, son equipos. No es de que uno trabaja o uno hace el código y lo demás hacen documentos. No es así. Todos ustedes deberían estar programando. Imagínense, yo tengo 5 casos de uso, que se encargue cada integrante, fíjense, un caso de uso. De repente son 4 los integrantes y uno hace 2 casos de uso. Entonces, han avanzado bastante. Pero si nada más hace una persona, obviamente tardamos más. Justamente los proyectos se hacen en equipo para que sea colaborativo, para que ustedes puedan trabajar bajo esa condición. Bien, jóvenes, entonces, si no hay, sí, dígame. Perdón, ingeniera. Sí, igual quería mencionar eso mismo, que el grupo 3 ahora no lo va a poder presentar porque
hemos tenido que hacer como una reingeniería, por así decirlo, De nuevo, del ¿ya? proyecto, así, porque no lo hemos, bueno, buscamos métodos para poder, Ujú. para poder subir nuestra base de datos a la nube, pero como lo estamos haciendo en SQL Server, no encontramos un hosting que nos Eso. brinde ese servicio. ¿Ya? ¿Y en qué Y base de datos lo están llevando? lo estamos migrando a A Postgres, Postgres. SQL, sí, a Claro. Postgres. Entonces, PostgreSQL es más compatible, ¿no? Con varios servidores de la nube, ¿no? Es uno de los que no tiene mucho impedimento. ¿Ya? sí, sí, exactamente, es ingeniera. Y pues ¿Ok? ya tuvimos un avance que creamos una base de datos ya en Heroku y ya subimos un pequeño esquema modelo de, de nuestro sistema como para verificar, validar si todo está correcto y se está avanzando. Pero Ya por está eso bien, mismo perfecto. ¿Ya? no lo Entonces, podemos. Hinojosa, el día lunes, por favor, su modelito, tráiganlo de los dos para que podamos saber, ya me imagino que van a saber hasta esas alturas qué servidor de la nube tiene para que veamos cómo queda la capa de software del sistema, ¿no? Entonces ya vamos a tener incluso hasta la misma base de datos en que ya no va a tener las mismas características que tenía antes, sino que va a ser un poco más universal, significa eso, que tiene la compatibilidad de poder no tener impedimento de llevar a un servidor de la nube, ¿no? Correcto. Y los demás grupos, ¿cómo andamos? De repente van a descubrir recién cuando quieran subir al servidor y van a tener los conflictos. Justamente, ¿no? Por eso le decía que en esta iteración número 3 todos esos problemitas de repente se van a volver a reestructurar o tal vez cambiar del motor de la base de datos por diferentes conflictos porque lo que ustedes adquieren es un sitio gratuito, ¿no es cierto? No es un sitio pagado. Entonces, para eso la compatibilidad de la misma base de datos no debe presentar ningún tipo de conflicto. E incluso a veces cuando ustedes empiezan a navegar con la información, no es lo mismo estar en localhost que tener un servidor en la nube. Van a ver de que la información se va haciendo un poco más lenta. Entonces también ver qué viabilidad o qué tipo de solución se puede presentar, porque existen, para que eso no sea también tan lenta la información que va a fluir dentro de lo que viene a ser los dos aspectos, pues que hace una base de datos, ¿no? De leer y escribir. Cuando ustedes envían y guardan una tupla, o cuando ustedes van y consultan a las distintas tablitas para poder adquirir la información. Bien, entonces, si no hay más grupos, no hay ningún grupo, por favor, lunes traigan su modelo, porque si no traen su modelo, no vamos a poder ver, recién lo voy a poder ver a la hora de la presentación, entonces, igual, de todo modo, el día martes en la noche que van a enviar su documento, se vería, ¿no? Y ahí a la hora de presentar veríamos si se está dentro del ajuste necesario de lo que hay dentro del documento. Más bien el día lunes vamos a mirar un poquito más del contenido para que lo organicen bien sobre el contenido ya final prácticamente. Vamos a ver qué tenemos y vamos a ver también cuál queda pendiente. O sea, lo que se tiene es lo que van a presentar hasta diseño y lo pendiente es lo que todavía va quedando en la parte del flujo de trabajo de implementación y los últimos casos de uso que serán tomados en cuenta. ¿Alguien tiene para presentar o alguien quiere a lo mejor decir alguna consulta? ¿Ninguno? El grupo 7 ingeniera tiene el proyecto en la nube. ¿Ya? ¿Y lo tiene ahorita su modelo para mostrarlo? ¿Para que le dé permiso de compartir? ¿O todavía no lo tiene? ¿No lo tiene? Porque eso de la nube lo vamos a ver el día miércoles cuando le toque presentar. Lo que ahorita estamos mirando son los artefactos. Tienen el diagrama organizado en capa y tienen el diagrama de despliegue. Todavía. ¿Todavía? Todavía, ingeniera. Ya. Y eso, y ahorita que lo tienen en la nube, ¿ya está funcionando ya con los casos de uso implementado que tienen o tienen algún problemita? Tenemos, Funcio-
Coméntale, Fran. ¿Están bien o han tenido algún problema? Los que tienen en la nube. Tenemos el problema, nos falta algunos modelos, pero ya va yendo mejor el proyecto. Ya. Entonces, como les digo, ¿no? Los que de repente nunca lo han hecho, no voy a hacer que un día o en la noche y a la hora de presentarme digan, no hemos podido trabajar con la nube, solo a todo localhost. Entonces, eso véanlo este fin de semana, jóvenes, en grupo, de forma individual, de forma virtual, no sé cómo trabajan con el proyecto, de tal manera de que no solamente pues documento, el documento es un reflejo nada más, ¿no? De lo que en realidad viene a ser la implementación, porque el propósito es la funcionalidad del software, trabajando con lo que en algún momento se ha especificado. Entonces quedamos para el día lunes que me visualicen su modelo, que lo traigan, y luego mirar el contenido en el cual tienen ustedes una tabla de contenido que se le ha dado ya desde hace tiempo, tal vez mirar lo que tenemos y qué es lo que está faltando para terminar ya de ir haciendo su especificación, ¿ok? Acá quedamos entonces y continuamos el día lunes y miércoles la defensa ya del trabajo. Una clase más estamos suspendiendo, ¿sí? Hasta luego, jóvenes.